Lucy Roldán, psicóloga clínica, ya está con nosotros para conversar sobre la postergación crónica. Lucy, bienvenida. Gracias, como siempre yo feliz de estar en el programa y esperando pues que suscite muchas preguntas e inquietudes y especialmente que responda algunas de las cuestiones que nos hacemos. Hay creo una tendencia en casi todas las personas, o sea, todos nos topamos en algún momento de la vida con que tendemos a dejar para después algunas cosas. A mí en mi vida cotidiana me pasa que las cosas que son como rutinarias en mi trabajo, digamos que yo tenga que hacer unos informes y si son más bien como repetitivos, ese es el tipo de actividad que yo puedo dejar para después. Entonces vale como hacer esta reflexión de si es una cosa que nos pasa eventualmente, si sabemos específicamente con qué nos pasa o si es un aspecto crónico. Lo pusimos en el título de la entrevista porque nos interesa hablar de estos casos. Crónico quiere decir mantenido en el tiempo. Tú en la presentación mencionaste la palabra hábito. Y también esto nos habla de que no es un caso eventual o no es con una cosa específica. Tiende a ser algo que repetimos, que lo mantenemos por largo tiempo y que no nos queda muy fácil cambiarlo, porque la mayoría de las cosas decimos, pero si usted sabe que no debe dejar para el final. Sí, pero hay personas que no pueden evitar hacerlo. Sí, y justo arrancaste con la primera mirada que yo quería, a la cual yo quería responder, y es qué tan común es que nos dediquemos permanentemente a postergar, pero sobre todo, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué decidimos postergar las cosas tanto habituales, o sea, del día a día, como lo común, lo diario, o también postergar sueños, autorrealización, y creo que están como en dos caminos distintos, ¿no? Así es. Creo que primero hablemos de las cosas cotidianas o de las tareas que hacen parte de nuestro deber en cualquier área de desempeño, digamos tú en tu profesión, yo en la mía, y son cosas que las debemos hacer, tenemos este sentido de responsabilidad. No es que no nos importa no hacerlas, es que estamos agobiados porque las dejamos para después y como que nos empiezan a pesar en la espalda, como que nos reprochamos, debí haber hecho esto, debí haber hecho aquello. Entonces, esto normalmente sucede, hay varias razones, pero voy a, dijéramos, ejemplificar tres que son las más grandes. La primera es que es por evitación. Suponemos que lo que corremos para después es algo que es menos agradable o de alguna forma rutinario, tedioso. Nos tenemos que preguntar en el agrado. Es como que envolvemos el tiempo, lo enredamos en otras actividades pequeñas, placenteras, que nos distraen un poco de la meta, pero que al final del día nos llevan a decir: no hice lo que debía. Claro, es como evito esta circunstancia que no me gusta tanto y la prefiero tapar con cosas que me gusten más. Y uno dice, sé que el lunes después del feriado tengo que hacer, matricular, o sea, estas cosas que uno ya sabe que las tiene que hacer, pero algo pasa ahí adentro que te impide. ¿Qué es ese algo también? Ese algo, la primera lucha interna parece tener que ver con esto de preferimos la satisfacción inmediata que el largo plazo. Entonces distraemos, nos enredamos, como dije, en actividades que son agradables y otras veces simplemente distractoras. Aunque sepamos que la consecución de esto que no hacemos nos va a generar también mucha satisfacción y mucho placer. Claro. Es decir, cuando ya, al fin hice mi tarea, sí. ¡Wow, qué rico! Ya no tengo que pensar más en ella. Claro. A pesar de saber que vamos a sentir esa satisfacción, la atrasamos. Y ese es el freno. Ahí es donde hablamos de un problema, en que sabiendo que lo debo hacer, no me conduzco a mí misma a hacerlo. Digamos, esta es la primera razón. Que es la evasión. Evitación. La segunda razón tiene que ver con la inseguridad.
no en orden, o sea, no importa el orden. Inseguridad es otra razón. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo una exigencia personal, que para hacer esta tarea debo hacerlo con un nivel de exigencia particular. Esta exigencia me lleva como a ponerme frenos a mí misma y a decir, pero tal vez no he acabado de leer todo lo que requiero para hacer, por ejemplo, este ensayo. Entonces me voy como poniendo metas cada vez más elaboradas y llega a ser como tan difícil la tarea de la forma como me la estoy planteando que no logro empezar porque no sé por dónde. Claro. Esa sería una segunda como causa, ¿no? Es decir, veo el problema tan grande, no sé cómo dividirlo por partes, no quiero arrancar de a poquitos, entonces le meto demasiados elementos, se me hace complejo y termino evitando. Claro, y ahí muy a menudo está también la variable tiempo. Casi siempre cuando yo lo que leí hace 40 años sobre este tema es vigente ahora. Y se ponía a menudo el ejemplo de escribir una carta. Entonces, si yo ya me he demorado un mes para escribir una carta, digamos, a mis amigos queridos, y la estoy postergando porque es en inglés. Entonces, yo sé que es que me cuesta un poco sentarme. Si la fuera a escribir en español, tal vez la hiciera más rápido. Entonces, la postergo y la postergo. Pero en la medida en que yo ya me demoré un mes, entonces yo ya tengo la exigencia de no hacer una nota, sino de hacer una carta, una pastoral sustanciosa que desatrase, dijéramos, a mis amigos de todo lo que ha pasado en mi vida en el último tiempo. Claro. Y entonces yo misma me puse la tarea tan grande que por eso no la empiezo. Sí, el justificativo es tan grande que me pesa demasiado y para qué lo hago. Claro. Y la otra razón muy importante y que no la debemos desestimar es que muchas personas se acostumbran como a la adrenalina del último momento. Se describe la causa de la activación, es decir, yo me creo a mí misma que necesito como estar en un estado así de emoción, por ejemplo, para escribir el ensayo que ya mencioné, como que ya tengo todos los datos, pero como que quiero... la adrenalina del último momento. Sí, y yo sé que ahí voy a ser más productiva. Yo sé que si lo empiezo a escribir 2 días antes, tal vez escribo un párrafo, luego interrumpo, pero si ya es el día siguiente la entrega, yo ya sé que lo voy a hacer sí o sí. No, pero eso me estresé solo de pensarlo. Imagínate, no poder llegar a corregir, a revisar, a replantear. Claro. Y esto tú dices entonces que es como una cosa que uno se cree a uno mismo, ¿no? Ay, esto de que solo puedo con el estrés y del último día. Claro, y uno se acostumbra a eso, pensando que si no tengo eso, tal vez no lo voy a hacer tan bien hecho. Es como que yo ya sé que soy muy productiva con la urgencia del tiempo. Cuando ya no tengo como tiempo para perder, soy más eficaz y entonces me creo. La dificultad en este tipo de costumbre es que a veces los márgenes de error son muy chicos, entonces justo a las 4 de la mañana se le dañó la impresora y ya llegaron la hora de la entrega y ya no lo pudo entregar porque no pudo resolver ese obstáculo que solo se encontró en el último momento ya sin un rango de error. ¿Qué tanto puede afectarnos entonces emocionalmente o en términos, por ejemplo, de generarnos ansiedad o que tal vez afecte a los otros dentro de nuestra familia, nuestro entorno o tal vez laboral, que seamos así, que seamos, que haya personas que decidan postergar todo? Muy importante que cualquier persona que se vea identificada con esto que estamos diciendo trate de encontrar cuáles son las razones, porque detrás, por ejemplo, de la primera, hay mucho miedo, claro. El miedo a fallar. Alguna vez leía que no pierde la carrera el que no la corre, tampoco la gana, pero entre el miedo a perder la carrera, prefiero no correrla, porque de esa manera no me confronto con el riesgo del error
o de fallar. Claro, ahí ya pierdo. Ahí ya pierdo, pero es como, sí, mentalmente es como que da un alivio. Pospuse, no, más bien no corrí, y entonces no me quedo con el sinsabor de que perdí. Sí, ahora te quiero hacer una pregunta relacionada con, y voy a poner un poco mi ejemplo, que tal vez a algunas personas les puede pasar. Yo no me considero una persona postergadora ni procrastinadora, pero sí postergo ciertas cosas y sí procrastino en ciertas cosas. ¿En qué radica la decisión de qué postergo? Por ejemplo, digamos que yo sé que algo del trabajo yo no lo postergo. El trabajo es como, no se posterga, eso no se posterga. Pero de repente cosas de mi vida personal sí las postergo. Claro. Y puede ser que muchas personas estén escuchando y dicen, a mí me pasa igual o me pasa al contrario. ¿Qué pasa y dónde están las prioridades? Es cuando afecta la productividad. Cuando hablamos de temas psicológicos siempre tenemos que mantener presente el grado en el que los ocurre. Importante que a veces esto puede ser un síntoma de un problema mucho más grande. Personas que se ponen ciertas condiciones para poder sentarse, dijéramos, a esa última hora de la noche, cumplir ciertos rituales, tener la mente en un estado particular. Este síntoma puede ser parte de un problema obsesivo que genera mucha tensión, no solo para la persona que lo vive, sino para sus familiares cercanos, porque como que no logran sacarlo de la parálisis en la que la persona se envuelve. Eso ya en un caso crónico. En un caso crónico. Claro. Siempre nos situamos en grados. Entonces, si yo no postergo lo más importante, que es mi trabajo, o cosas que vayan a afectar sustancialmente mi vida, creo que se trata de hacer simplemente la conciencia y tratar de buscar unos correctivos. En todas las situaciones es curioso que decimos crónico y la variable es tiempo, pero las maneras de contrarrestarla todas tienen que ver con el tiempo. Sí, y a eso iba, porque tal vez esto está vinculado con el exceso de tareas que tenemos por cumplir. Así Entonces, es. obvio, si yo tengo 2 cosas que por cumplir en mi vida, seguro no las voy a postergar, pero si tengo 88, claro. Entonces, evidentemente algo tenemos que postergar. Claro. Entonces, la conciencia de si estamos saturados de actividades, y naturalmente las que vamos a postergar pues son las más tediosas o las más rutinarias a veces, o las que yo sé que me van a demandar mucho tiempo, porque si eres una persona ocupada, ir a hacer una diligencia, claro, rápida, de cualquier cosa, pero no, que de pronto tú sientes que te puede tardar 5 horas, o hablemos una revisión médica. Si yo sé que debo ir, pedir la cita, la que sea, la medicina eso que tengo, mucho. Y tener y esperar que me den el ficho, o que me asignen una cita para dentro de 2 meses. Entonces, ni se diga el diagnóstico. Postergo porque tengo miedo del diagnóstico. Eso también he escuchado. He escuchado, no, yo lo dejo para después, ahorita no tengo tiempo de escuchar qué tengo. Claro. Bueno, entonces creo que respondemos la pregunta de que los casos que debemos atender especialmente son aquellos que interfieren con nuestra productividad o nos generan tal parálisis que sentimos que no estamos desempeñándonos como debiéramos. Entonces la insatisfacción de la persona va creciendo y se vuelve un círculo vicioso. Mientras más postergo, más insatisfecha me siento, más empiezo a evaluar la totalidad de mi ser como alguien que no está siendo eficaz, que tengo este sentido de que no estoy pudiendo. Entonces naturalmente esto ya va a afectar mi ánimo y seguramente el autoestima tal vez. Sí, y mi ánimo en general se puede deprimir como consecuencia de esta cronicidad en la postergación. Claro. Ahora, yo te pregunté al inicio del programa sobre la postergación de cosas mayores, como por ejemplo mis sueños, esto que ya es una mirada de vida, es como lo dejo para cuando tenga 60 años, lo dejo para cuando esté jubilada. Eso también, hay una tendencia de
de postergar, pero no es la postergación crónica de la que estamos hablando, No. o no sé si está conectada. Está conectado en el sentido de que a veces nos guiamos más por lo urgente que por lo importante. Sí. Y en los sueños sí vale la pena como... es similar la recomendación en ambos casos, pero digo, si algún día me hago la reflexión de que yo estoy dejando para después y quizá cuando ese después no llegue, o cuando ya tenga los 60 años o los 70 para empezar a hacer, digamos, la joyería que me gusta, entonces tal vez ya no voy a poder ver bien. Entonces, como que situarnos en esa realidad de que las razones por las que estamos postergando o no nos estamos poniendo a nosotros mismos como una prioridad, son una ilusión. Yo creo que hay que empezar ahora, siempre hay que empezar ahora. Por esos sueños, así sea 15, 20 minutos, si la realidad, se ha visto que cuando uno da el primer pasito, no sé, creo que en alguna oportunidad de estas que hemos conversado mencionaba, si yo quiero, digamos, hacer un viaje, y este viaje es muy en abstracto, pues sirve empezar a ponerlo en concreto, es decir, sueño con ir a Tailandia. A ver, ¿a qué lugares de Tailandia quiero ir? Y tal vez cuánto vale ir a Tailandia hoy. Entonces yo ya empiezo a materializar el sueño. En la postergación de sueños o de cosas de la vida cotidiana, decía ahorita que el tiempo es una variable que la debemos poner a nuestro favor. Si entendemos que en la dinámica de cómo funciona el aplazar está el que enredamos, distraemos y evitamos, entonces poner una fecha límite, digamos, de hoy no paso sin abrir una cuenta de ahorros pro Tailandia. De hoy no paso y me pongo la fecha. Hoy, 7 de noviembre, voy a abrir mi cuenta. Quizá le pueda poner $10, quizá mi proyecto sea 3 años, pero el asunto de haber abierto la cuenta, ya empecé a caminar en la dirección de mi sueño. Y cuando se trata de las actividades diarias, como digo, con los niveles de complejidad que pueda tener para cada uno, siempre el autoanálisis, la reflexión, ¿cuál puede ser mi motivación para postergar? Simplemente estoy dejando lo tedioso para el final, entonces yo ya tengo ahí una clave que es quizá de lo tedioso salir rapidito para romper con ese patrón. Si lo que me está pasando es que tengo mucho miedo a equivocarme, entonces decía, a ver, ¿cómo me voy a sentir si de verdad no corro la carrera? Tal vez me sienta aliviada en el corto plazo, pero en el largo me voy a sentir mal. Entonces, traer qué es la razón, a qué me está respondiendo esta tendencia, y ahí yo tengo la clave. Y en todas, poner un tiempo límite. Ese tiempo límite que cada uno lo establece, pero ahí asegurarse de tener 0 distracciones, es decir, ya me senté. Enfoque. Claro. Y ahí también reconocer cuáles son las formas en las cuales yo me pierdo. Si es que abro muchas ventanas en el computador, entonces solamente mi compromiso es a cumplir mi fecha límite, pero así me quedé mirando para el techo, pero no me engancho en nada más. Claro. Esa es la clave. Ay, que fuiste muy gráfica con eso de que así habrá 20 pestañas en el computador, porque creo que a todos nos pasa. Y nos pasa en el día a día. Es como si abriéramos 20 pestañas, pero en la vida, no frente al computador necesariamente. Saludamos a quienes nos mandan mensajitos, a Edwin Lucero, a María Cordero, dice saludos, buen tema. Marlon Santana dice procrastinar, está bien o mal, siempre llevo un orden, pero siempre salen cosas que hacen que me desvíe, todas son importantes. Es lo que venimos hablando, claro, ¿no?
Estamos conversando con Lucy Roldán, ella es psicóloga clínica. Nuestro tema de hoy es postergación crónica y ella hizo énfasis en la palabra crónica para no desviarnos en la procrastinación del día a día o la postergación aleatoria podría ser, sino en algo que realmente encontramos como un hábito, y nos da algunas recomendaciones que yo pude captar. Si se me escapa alguna, Lucy, siempre empezar, tú dijiste siempre empezar ahora, me encantó esa frase, siempre empezar ahora, porque más vale arrancar. Claro. Cuando sea, pero arrancar. Claro. 2, dijiste poner fecha de arranque, como la fecha de inicio de esta carrera. 3, revisar internamente cuál es la motivación, cuál es la razón por la cual yo estoy postergando. 4, poner un tiempo límite, dijiste, ¿no? Así es. Y 5, 0 distracciones, mantener el enfoque. Mantener el enfoque. Ayuda mucho también desarrollar como algún horario. Pensemos en el colegio, tiene mucha razón de ser que a uno le establezcan cronograma. Claro, de 7 a 9 tienes clase de matemáticas y luego va a haber un descanso de 15 minutos y luego va a haber otra clase que dura hora y media. En fin, hay métodos que aumentan la eficacia, como tener 25 minutos consecutivos de una tarea y luego hacer pausas de 5 minutos. Esa es una buena estrategia. Otra muy buena estrategia es como replantear, hacer ejercicio. ¿Cuántas personas dicen, voy a empezar a hacer ejercicio ahora, voy a empezar la próxima semana, pero ni hablemos de las personas que dicen voy a empezar dieta el lunes? Bueno, pero me refiero especialmente a que en la mente de uno esto se vuelve tan grande que a veces, o sea, porque tengo que sacar el tiempo para vestirme de manera particular, ir a un lugar donde hacer el ejercicio, disponer del tiempo de desplazamiento, ida y vuelta. Y entonces tal vez en mi cabeza yo no tengo 3 horas o ni siquiera hora y media en mi día para que el ejercicio realmente se ajuste. Pero si yo me lo planteo, voy a hacer 5 minutos por la mañana, 5 minutos al mediodía y 5 minutos por la tarde. No me tengo que vestir de ninguna manera particular. En mi silla puedo hacer estiramientos que me den esta sensación de no estar sedentaria y me conducen a terminar el día, a hacer mi check y decir, sí cumplí los 5 minutos de la mañana, de la tarde y de la noche. Y entonces yo me voy automotivando a que tal vez puedo hacer 20 minutos de una vez. Claro. Entonces es como romper con los obstáculos que nuestra mente pone. Lucy siempre es muy clara con sus mensajes. Me encanta, Lucy, que nosotras podamos conversar sobre esto, y estoy segura que mucha gente dice, ay, sí, yo hago esto y lo otro, y esa es la idea, ¿no? Como que cada uno se encuentre en esta conversación nuestra, recordándoles que estas conversaciones que tenemos las pueden volver a revisar en nuestro canal de YouTube La Lupa SE, recordándoles también que Lucy y yo tenemos un lindo podcast que lo pueden revisar, Mundo Interior, en todas las plataformas de podcast que ustedes crean que existen, ahí estamos, Mundo Interior, Lucy Roldán y Clara María Reyes, hablando sobre estas cosas, ¿no? Sobre estos temas importantes, que es como de autorreflexión y autoanálisis. Lucy, me despido con tu frase, esa frase que destaqué de escucharte, siempre empezar ahora. Siempre empezar ahora. Gracias por estar aquí hoy. No, gracias a ti por la invitación. ¿Quieres algún mensaje final dejar? En mis redes sociales justo el tema de ayer invitaba para la charla de hoy y decía que cuando, una frase célebre, pero es como que cuando una cosa pequeña o fácil se posterga, se vuelve difícil, y cuando una cosa muy difícil se posterga, casi que la vemos imposible. Entonces, como ya tomar la decisión de que hoy empiezo a romper con las cosas que estoy postergando, porque el sentido de ineficacia personal no nos ayuda. Al revés, el de eficacia personal nos motiva, nos hace crecer, nos empuja hacia adelante. Bien,